Eh, Muy buenos días, estimados estudiantes, un placer saludarlos en este día de hoy, sábado 31 de octubre, con el propósito de que realicemos el B-Learning correspondiente a nuestro momento 3 o nuestra actividad 3, el cual tiene como propósito que analicemos los agregados económicos. Eh, ¿Cómo les ha ido con los ejercicios, con el desarrollo de los ejercicios? ¿Han tenido algún problema? ¿Cómo les ha ido con el ensayo, con los ejercicios matemáticos? ¿Tienen alguna duda? Mi parte con los ejercicios me ha ido ¿Cómo, bien, los Bernardo? Te entendí. escuchamos. Por mi parte entendí bien los ejercicios y en este momento solamente estoy en la realización del ensayo. Listo. Recuerda siempre citar las fuentes, ¿vale? Listo, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿Han tenido alguna duda, algún problema con los ejercicios matemáticos? Sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces voy a compartir pantalla para que demos inicio y que nos rindan, no quitarles mucho tiempo a ustedes porque sé que están trabajando unos. Denme un momento. ¿Pueden ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, sí, Sí, yo señor. la puedo ver. Listo, chicos. Entonces, vamos a retomar un poco lo que vimos en nuestra tarea 2 y luego continuamos con los agregados económicos que corresponden a nuestra tarea 3. Entonces, como ustedes ya bien lo saben, dentro de una economía tenemos tres agentes económicos. ¿Cuáles son esos tres agentes económicos? Las familias o economías domésticas o individuos. Tenemos al Estado, que viene a ser parte de regulador, y por otro tenemos las empresas. Recuerden, las familias son aquellas que otorgan los factores productivos a las empresas, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores productivos? Tierra, capital, trabajo. Estas tres factores productivos se desplazan en el diagrama de flujo a través del mercado de factores y son adquiridos por las empresas, las cuales, a su vez, como retribución por estos factores productivos que han otorgado las familias, otorgan una retribución, un pago por estos factores productivos. Ahora bien, ¿esos factores productivos para qué les sirven a las empresas? Sencillamente para producir sus bienes o servicios. Esos bienes o servicios las empresas los ofertan a las familias a través del mercado de bienes y servicios. Y por ello, las familias otorgan un pago, una retribución, una compensación por esos bienes y servicios. ¿Cuál es el papel del Estado? Sencillamente regular, y tenemos dos tipos de flujo con el Estado, ya sea el pago de impuestos por parte de las familias o las empresas o del Estado hacia las familias y las empresas a través de sus subsidios, beneficios, etcétera. ¿Listo? Entonces, es nuestro formato del diagrama de flujo, donde sencillamente recoge lo que les acabo de explicar. Las economías domésticas, por un lado, ofertan factores productivos a las empresas, las cuales se dirigen al mercado de factores productivos y son adquiridos por las empresas. Como retribución, las empresas pagan estos factores productivos, ya sea sueldos, intereses, beneficios, costos, a las economías domésticas. ¿Para qué utilizan las empresas estos factores productivos? Sencillamente para producir bienes y servicios, los cuales van al mercado de bienes y servicios y son adquiridos por las economías domésticas. Y la relación con el Estado o el sector público sencillamente es a través del pago de impuestos, ya sea de las empresas o de las economías domésticas. Y como retribución, el sector público o el Papa Estado ofrece bienes públicos, transferencias, subvenciones, subsidios,
infraestructura, educación, vivienda, etcétera. Básicamente ese era nuestro flujo de economía requerido en nuestra actividad anterior. Ahora, ¿cómo se divide la economía? Pues sencillamente la economía se divide en dos grandes ramas. Una que es nuestra economía positiva y otra que es nuestra economía normativa. La economía positiva a su vez se divide en dos momentos, en la economía descriptiva y la teoría económica. Esa teoría económica, como su nombre lo dice, plantea supuestos de cómo debe funcionar una economía. Se divide en dos. La microeconomía, que se encarga del estudio de la oferta y de la demanda a nivel de individuos, y la macroeconomía, que ya se enfoca en el estudio de la oferta y demanda, pero de los valores agregados. Es decir, la microeconomía se enfoca en el estudio de la oferta y la demanda del IBARDO, mientras que la macroeconomía no se enfoca en la oferta y demanda del IBARDO, sino que se enfoca en la demanda del país. ¿Listo? Por eso se llama agregados económicos. En economía tenemos oferta y demanda, en macroeconomía tenemos demanda agregada, es decir, la consolidación de todas las demandas, y la oferta agregada, la consolidación de toda la oferta agregada. Por otra parte, tenemos la economía normativa, que a su vez se divide en política económica. Esta política económica, la política económica es aquella política que eh, desarrolla el Estado a través de acciones para lograr un crecimiento económico y que obviamente la economía funcione. Esta política económica se divide en tres políticas. La primera, política monetaria, tiene como objetivo principal controlar la inflación. La segunda, la política fiscal, que se enfoca en el gasto público e impuestos. Y tenemos la tercera, la política comercial, que es el resultado de eh, la relación del país en materia comercial con los demás países, principalmente a través de las importaciones y de las exportaciones. Como vamos a hablar sobre los agregados económicos, entonces vamos a enfocarnos en la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? Sencillamente, como lo decía anteriormente, se ocupa del comportamiento de cómo está conformado nuestra economía, partiendo de las expansiones y recesiones. Recuerden, chicos, que la economía es cíclica. Tenemos una expansión, una depresión, una recesión, un auge y nuevamente expansión. Ya con ustedes yo creo que debido a su edad ya hemos vivido dos ciclos. Uno que fue la crisis económica del 2008, donde la economía cayó y nuevamente resurgió año 2012-2013. Y lo que estamos viviendo en este año, principalmente por los efectos generados por la pandemia del COVID-19. En tal sentido, entendemos como agregados económicos, pues sencillamente el crecimiento de la economía basado en la producción total. ¿Cuál es la producción total? Eso lo identificamos a través del PIB. La tasa de inflación, desempleo, balanza de pagos y los tipos de cambio. La macroeconomía se enfoca mucho en la generación de empleo y la producción en tiempos, en largos periodos de tiempo. Y también pues se encarga de analizar las fluctuaciones a corto plazo de los ciclos económicos. Eh, Su principal agregado económico es el PIB, el cual se encarga de medir la producción de un país. Como su nombre lo dice, el Producto Interno Bruto mide la producción de bienes y servicios en un periodo determinado de tiempo. Pero este PIB se divide en dos formas de medirse. Uno que es el PIB nominal y el otro que es el PIB real. ¿Qué significa que sea PIB nominal y PIB real? El PIB nominal se mide en precios corrientes, mientras que el PIB real se mide en precios constantes. ¿Qué significa esto? El PIB nominal sencillamente calculamos la producción de un país, es decir, cantidad versus precios en un periodo determinado. Por ejemplo, para calcular el PIB nominal del año 2019, tenemos en cuenta la cantidad producida en el año 2019 con los precios del año 2019. Mientras que el PIB real
mide la cantidad producida en una economía durante un año determinado, pero tomando como referencia los precios de un año base determinado, ¿sí? Podemos medir el PIB real del año 2019 con base en los precios del año 2015. Entonces, ¿qué tomamos? La cantidad producida en esta economía durante el año 2019, pero la tomamos como referencia o la multiplicamos por los precios del año 2015. ¿Para qué sirve el PIB real? Porque elimina el cambio de los precios a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca el PIB real, eliminar esas variaciones, esas fluctuaciones de los precios y que se refleje el verdadero crecimiento de una economía. Como se indica en el ensayo que ustedes deben desarrollar, se plantea qué es crecimiento económico versus desarrollo económico. El crecimiento económico se define en términos cuantitativos, es decir, en términos monetarios. Tomando como referencia el PIB, entonces, si el PIB, la producción del país aumenta, hablamos de crecimiento económico. 2017 supongamos que el crecimiento fue del 2, 2018 del 3, 2019 del 4. Ahí evidenciamos un crecimiento económico en la productividad del país, ¿sí? En términos cuantitativos. Mientras que el desarrollo económico no toma en cuenta solo la parte monetaria, es importante que haya crecimiento, pero además se enfoca en aspectos cualitativos, es decir, que se busque el bienestar de los habitantes de ese país. ¿Cómo se busca el bienestar? Pues además de tener crecimiento económico positivo, es decir, que nuestra producción, que la economía esté creciendo, además también se enfoca en que se invierta en educación, en salud, en vivienda, ¿sí? Es decir, que se satisfagan las necesidades insatisfechas, que se busque el bienestar. Y además de esto tenemos otras variables como el medio ambiente, ¿sí? Que se produzca, que haya crecimiento, pero respetando el medio ambiente. Esa es la gran diferencia de los dos. Crecimiento económico en términos monetarios, desarrollo económico tiene en cuenta la parte monetaria, pero además de eso evalúa el aporte o la inversión por parte del Estado en las necesidades básicas insatisfechas, ya sea educación, infraestructura, vivienda, salud, etcétera. Tenemos otra variable que es el deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor del PIB? Sencillamente el deflactor del PIB lo que hace es calcular la variación de la economía, ¿sí? En un periodo determinado. Entonces, como ya hablamos que el crecimiento económico se expresa en PIB, entonces lo que hace el deflactor del PIB es calcular cuánto ha variado el PIB de un año a otro, ¿sí? Para poder hacer un cálculo real de cuál ha sido el crecimiento de la economía. Entonces, ¿cuál es la fórmula que ustedes ya están desarrollando en sus ejercicios? Sencillamente el factor del PIB es igual al PIB nominal dividido PIB real y esto lo multiplicamos por 100. Así obtenemos el PIB. No nos vamos a detener en los videos. Recuerden que los videos han sido publicados en los foros. El que desea profundizar, pues por favor ingresa y lo revisa. Por otra parte, tenemos el IPC. ¿Qué es el IPC? El IPC es el índice de precios al consumidor, es decir, que es el producto resultante de una investigación estadística que permite medir la variación porcentual de los precios de un conjunto de canastas o bienes o servicios, canasta de bienes o servicios. ¿Qué significa esto? El DANE lo que hace es agrupar una canasta de bienes y servicios y con base en esa canasta de bienes y servicios periódicamente analiza cuál ha sido el comportamiento de esos precios, de los precios de esas canastas de bienes y servicios. En el ensayo se solicita que, por favor, hablemos del índice de precios al consumidor, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene. Recuerden, chicos, que en el año 2018 el PIB cambió la metodología para calcular el IPC.
¿Cómo la cambió? Sencillamente incluyó unos bienes y servicios en la canasta y sacó otros bienes y otros servicios, ¿sí? A partir del año 2018. Ustedes pueden profundizar y esto les va a servir de ayuda para su ensayo. Entonces, por ejemplo, en el año 2018, para la nueva canasta familiar que se incluyó, se incluyeron las plataformas de streaming, es decir, Netflix, Amazon. ¿Por qué? Porque estas ya sean parte del consumo habitual de las personas, ¿sí? Entonces se incluyó dentro de la canasta de consumo de las familias estos ítems y se sacaron otros productos que no tenían mucha relación con el consumo de las familias. ¿Listo? ¿Cómo calculo el IPC? Sencillamente, costo de la canasta familiar del año corriente dividido costo canasta familiar año base, en este caso el año anterior, porque lo que necesitamos averiguar es el año, la variación de año a año en, de los precios de los bienes y servicios. Con base en ese IPC es que vamos a calcular la inflación. ¿Qué es la inflación? Sencillamente es la pérdida adquisitiva del poder del dinero. Es decir, es el aumento anual del porcentual del nivel general del precio. ¿Listo? ¿Qué significa la inflación? Como les decía, la pérdida adquisitiva del poder del dinero. El día miércoles compramos un pan de 100 gramos en 100 pesos, pero el día jueves ese mismo pan de 100 gramos ya vale 200 pesos. El pan sigue siendo el mismo, 100 gramos, pero la moneda perdió valor. Ya tengo que dar el doble de pesos por ese mismo bien o ese servicio. Es decir, esa moneda ha perdido valor. ¿Listo? Eso se traduce en la inflación. ¿Cómo calculamos la inflación? IPC del año que estoy evaluando menos el IPC del año anterior dividido el IPC del año anterior y lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Si alguien por favor tiene alguna duda, inquietud, puede expresarla. ¿Listo? Eso tenemos por el lado de la inflación. Aquí tenemos un video del IPC y la tasa de inflación que ustedes pueden encontrar en sus foros y que ha sido compartida. Ahora tenemos otra variable macroeconómica que es el desempleo. ¿Qué es el desempleo? Pues sencillamente son aquellas personas que están buscando trabajo o que se encuentran en edad de trabajar y no logran encontrar empleo. Hay unos que son cesantes, otros que son aspirantes. ¿Listo? Luego tenemos la tasa de cambio. ¿Qué es la tasa de cambio? Sencillamente la tasa de cambio es aquella divisa con la cual un país generalmente realiza sus transacciones comerciales con el exterior. En este caso, para nuestro país utilizamos principalmente la divisa del dólar para realizar nuestras transferencias, pero esa no es la única divisa que utilizamos. También tenemos como referencia el euro. ¿Qué es una divisa, chicos? ¿Quién me colabora? Hola, ¿estoy solo? Profe, Sí, creo sí, que es la pero moneda extranjera. Muy bien, es una moneda extranjera, pero no todas las monedas extranjeras cumplen con las características de una divisa o son consideradas divisas. Las divisas son monedas extranjeras comúnmente aceptadas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a hacer un negocio con Perú, ustedes van a recibir soles, van a exportar, no sé, una libra de arroz al Perú, ¿ustedes reciben soles por esa exportación? No. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá en Colombia los soles prácticamente no valen nada. Por eso los recibimos en dólares, porque los dólares sí son representativos, señor. Señor. Bueno, entonces está claro la tasa de cambio.
¿Qué sucede? Ustedes todos los días en los noticieros ven la tasa representativa del mercado, es de, es decir, cuál es ese valor que ha adquirido la divisa, en este caso el dólar, para la jornada siguiente. Recuerden que el precio, el valor, el precio de una divisa, en este caso el dólar, se comporta de acuerdo a la oferta o a la demanda de dólares en el mercado colombiano. Recuerden que si hay pocos dólares en la economía colombiana, pues ¿cuál va a ser el efecto en el precio? Va a aumentar el precio del dólar, es decir, que se va a revaluar, ¿sí? Va a aumentar su valor respecto a los pesos colombianos. Es decir, el peso colombiano se devalúa, pierde valor frente al dólar. Tengo que dar más pesos por el mismo dólar, ¿sí? Pero si hay mucha demanda de dólares en nuestra economía, en el mercado colombiano, pues el precio del dólar va a tender a disminuir. Es decir, se va a devaluar y la moneda colombiana se va a revaluar, es decir, va a adquirir mayor fuerza frente al dólar y pues por la oferta y demanda de dólares. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Eso es hacia grandes rasgos los que quería que realizáramos. Voy a hacerles unas preguntitas para ver si quedó claro eh, lo que hemos analizado el día de hoy. Entonces, chicos, pueden ver un documento en Word, ¿cierto? Sí. Pregunta, ¿cuáles son los efectos reales en una economía cuando el crecimiento de la economía es negativo? ¿Qué sucede cuando el crecimiento de la economía es negativa? ¿Qué efectos tenemos, chicos? Profe, hay una devaluación de la moneda. No siempre. Miremoslo por el otro lado. Supongamos que en el año 2017 Colombia produjo eh, eh, 100 millones de pesos en la economía, pero en el año 2018 produjo 80 millones de pesos en la economía. Ha disminuido un 20%. ¿Qué efecto tiene ese crecimiento negativo? Chicos, hola. No me pusieron atención, no se quieren ganar los puntos. ¿Qué sucede? Profe, subir la demanda de productos. Bueno, primero, la demanda ha disminuido, ¿sí? Recuerden que ¿qué incentiva que las empresas produzcan? La demanda, ¿sí? Si la gente no está comprando, pues las empresas van a disminuir su producción. ¿Esto qué se traduce? Pues que si las empresas no producen, pues va a haber un mayor desempleo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las familias no están consumiendo, pues no hay producción y pues si no hay producción, pues sencillamente cae el desempleo. Y si cae el desempleo, pues la gente no tiene cómo comprar, cómo consumir y se vuelve ya algo cíclico que si el gobierno no interviene de manera correcta a través de la política monetaria o de la política fiscal, pues sencillamente vamos a tener efectos desastrosos en la economía. A ver, segunda pregunta. En Colombia, ¿los índices de crecimiento económico van de la mano con los indicadores de desarrollo económico? ¿Ustedes qué creen? Recuerden la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico. ¿Sí creen que hay relación o no hay relación? Hola, no todos, por favor.
¿Quién me colabora? Entonces Profe, recuerde, pues señor. el crecimiento económico tiene que ver es con con la producción, con el aumento de la producción y pues lo que se ingresa. Sí. Y el desarrollo, Es decir, no, no tengo presente. estimado Leonardo, se lo voy a poner de la mano. ¿Puede haber desarrollo económico sin crecimiento económico? ¿Tú qué crees? Ya. El desarrollo creo que es como las condiciones de una Ajá. población. Y en Entonces, ese pues sentido, si no hay crecimiento económico, entonces no habría desarrollo. exacto. O Puede, beneficio para la población. sí señora, puede que haya crecimiento económico, pero no haya desarrollo económico. Pero no puede haber desarrollo económico sin crecimiento económico. ¿Sí me hago entender? Si hay crecimiento, puede que haya desarrollo económico, como puede que no haya desarrollo económico, porque los gobiernos no invierten en las personas, ¿sí? Pero si no hay crecimiento económico, es muy difícil que haya desarrollo económico. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces van de la mano el desarrollo económico con los índices de crecimiento económico. Es muy importante. Para que haya desarrollo, obviamente, tiene que haber crecimiento. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esto. Ahora, ¿cómo afecta las tasas de inflación el crecimiento de una economía? ¿Sí afecta la inflación o no afecta la inflación a una economía? ¿Qué dicen? Entonces, creería que sí, porque pues afecta la tasa de empleo, ¿no? Sí, como su nombre lo dice, inflación se infla. Sí, entonces a mayor tasa de inflación, miremos el caso de Venezuela, que ha alcanzado inflación del 50, 70, 100, 200%. Sí, que al gobierno le ha tocado que salir a subir, a aumentar el salario mínimo en un 100%, en un 200%. ¿Esto qué significa? Que la moneda no está valiendo nada. ¿Sí? El caso del Bolívar, el Bolívar no vale nada y por eso la gente tiene como salario mínimo 1, 2 o 3 dólares, ¿sí? Entonces, una mayor inflación afecta el crecimiento económico porque sencillamente lo que se está inflando en los precios, más no se está inflando, tenemos un aumento en la producción. Puede que produzcamos lo mismo, pero la inflación, ¿qué hace? Hace que los precios se disparen y pues esto afecta la economía. Ahora, ¿qué medidas de tipo macroeconómico se podrían implementar para disminuir las tasas de desempleo? Hagan de cuenta que ustedes son asesores del Ministerio de Hacienda. ¿Qué medidas podríamos implementar para disminuir el desempleo? Ya sea inversión pública, subsidios, políticas monetarias. ¿Qué creen ustedes? Profe, bueno, yo creería que, pues no sé, siento que los subsidios, no, no sé, más bien como tratar de aumentar el empleo, no sé, con emprendimientos, apoyando emprendimientos o algo así, pero siento que los subsidios como tal, pues no siempre es la mejor solución, ¿sí? Pues Pues depende. Depende bueno, porque sí, si, depende, si, exacto. Sí, si, claro. si Porque, es- por ejemplo, lo de Jóvenes en Acción, yo sé, yo lo recibo y sé que es una gran ayuda, ¿sí? Pero pues también digo, yo creo que es mejor como lo del empleo, ¿no? sí, pero exacto, para allá voy. Por ejemplo, familias o jóvenes en acción son las personas las Sí. que reciben el dinero, pero no está incentivando el empleo, ¿sí? Muy Ujú. diferente que aplique un subsidio a una empresa. Supongamos que el gobierno da el subsidio por cada joven que contrate del 50%, es decir, que le va a pagar la mitad del salario por cada joven que contrate una empresa. ¿Sí? Ese Ujú. tipo de subsidio sí beneficiaría, ¿por qué? Porque ya esa empresa está contratando una persona. En cambio, si se le da el subsidio a la persona, pues sencillamente pues puede que lo invierta bien, como creo que es tu caso, hay habrá otros que lo tomarán en cerveza, o bueno, harán compras, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Qué otro aporte podremos hacer? ¿Qué Ujú. otra medida?
No sé, profe, a mí, pues yo veo una materia un curso que se llama Emprendimiento Solidario y siento que apoyar los emprendimientos, eh, pues porque eso genera empleo, ¿no? A muchas personas, entonces siento que eso también es una buena opción. ¿Y cómo crees que qué medida macroeconómica podríamos aplicar ahí para incentivar el emprendimiento? Mm, Ay, ¿Sí? profe. Por ejemplo, podría ser un subsidio. Por ejemplo, uno cuando va a crear una empresa, ¿cuánto no tiene que pagar en Cámara de Comercio? ¿Qué papeles? ¿Qué legalización? ¿Sí? Por ejemplo, ahí podría aplicar un subsidio o sencillamente una exención de impuestos a la Es- empresa, ¿sí? Declaración de renta o el IVA, etcétera. ¿Sí me hago entender? Sería una política fiscal que beneficie el emprendimiento para que contribuya a la generación de empleo. Ahora, ¿qué inversión pública ustedes creen que puede hacer el Estado como medida macroeconómica para disminuir las tasas de desempleo? A través de la inversión pública, ¿qué creen que puede hacer el Estado? Profe, compra de productos, inversión. Sí, pero ¿inversión de qué tipo? Entonces recuerden, chicos, política Profe, fiscal mm, bueno, no sé. en infraestructura, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está tratando de implementar el gobierno a través del gasto público, a través de la inversión pública? Se está planteando? Entonces, ustedes ya escuchan que ya se aplicó un subsidio para la compra de vivienda, ¿sí? Pero además de eso, ustedes recuerdan que cuando se dio la crisis del 2008, el gobierno de Juan Manuel Santos se inventó una política pública llamada 100.000 viviendas para mi país. ¿Recuerdan? A través de esa inversión pública, ¿qué hacía? Pues sencillamente el gobierno generaba la construcción, incentivaba la construcción de vivienda y pues como ustedes lo saben, el sector de la construcción es un muy buen sector para aumentar el crecimiento económico y disminuir el desempleo. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para hacer una casa? Necesitamos primero el terreno, ¿cierto? Entonces tenemos que comprar el terreno. Segundo, cemento, ladrillos, zinc, partes eléctricas, baldosas, eh, mano de obra. Entonces, si necesito cemento, pues necesito que las empresas produzcan cemento y las empresas para producir cemento, pues necesitan personal, ¿cierto? Entonces va a aumentar el empleo en las empresas Hello. cementeras. Sí, señor. Profe, no sé Profe, si creo que pausó el micrófono. Sí. profe, Atención. lo que pasa es que esa llamada se me está cortando ya muy repetitivamente. Es que estoy trabajando y está lloviendo y de lo que me lo meto al bolsillo de una vez en pie se cuelga, ¿Y por qué lo metes al bolsillo? porque está lloviendo. ¿Hasta dónde me escucharon? Como los últimos 10 segundos. Ok, entonces, que la vivienda, ¿sí? El gobierno de Juan Manuel Santos, la política 100.000 viviendas para mi país, ¿por qué el sector de la construcción? Porque para construir una casa pues necesitamos comprar el lote, vamos a pagar por ese lote, pero para construir la casa pues necesitamos cemento. Obviamente, si necesitamos cemento, las empresas cementeras necesitan producir más cemento y para producir más cemento, pues necesitan contratar mano de obra. Lo mismo para el zinc. Las tejas de zinc, pues las empresas que se dedican a la venta de tejas de zinc, pues necesitan producir más hojas de zinc y necesitan más mano de obra. Para construir la misma casa, se necesita mano de obra, el maestro, el obrero, el arquitecto, el ingeniero civil, etcétera. Por eso, esa inversión pública a través de infraestructura, a través de la inversión pública, pues es muy importante, es una política macroeconómica keynesiana para generar un mayor desempleo y obviamente disminuir las tasas de desempleo.
Y por último, una tasa de cambio devaluativa, es decir, que el peso colombiano pierda valor frente, en caso, pongamos el ejemplo del dólar, ¿a qué sector de la economía afecta y a qué sector beneficia? ¿Quién se afecta y quién se beneficia con una devaluación del peso colombiano? Entonces, recuerden que la devaluación es cuando nuestra moneda pierde valor frente a otra moneda. Y la revaluación es cuando nuestra moneda adquiere, se fortalece frente a otra moneda. ¿Listo? Entonces, ¿qué sector afecta y qué sector se beneficia con una devaluación del peso colombiano? ¿Qué creen ustedes? Profe, una pregunta, ¿los sectores de la economía es lo de la economía positiva y economía normativa? No, señor. Entonces miremoslo por el lado de exportaciones o importaciones, ¿sí? Miremoslo por ese lado. Entonces, ¿qué sector se afecta? El sector de las personas que exportan o importan. ¿O qué sector se benefician? ¿Los que exportan o los que importan? ¿Qué creen ustedes? Profe, el que importa se afecta y el que exporta se beneficia. ¿Por qué? Profe, porque el que exporta aumenta el valor del producto. Porque el que exporta va a recibir más pesos por el mismo dólar, ¿sí? Supongamos que la libra del café esté a 2.000 pesos el dólar, ¿sí? El dólar vale 2.000 pesos y la libra de café vale $1, ¿listo? Entonces, en ese momento el sector, El que exporta se afecta, no sé qué había dicho. no, Importa. el que importa se afecta, el que exporta se beneficia, ¿listo? Entonces, volviendo al ejemplo, el dólar está a 2.000 pesos, $1, y la libra de café vale $1, ¿listo? Cuando nuestra moneda se devalúa, es decir, el precio del dólar aumenta, supongamos que a 3.000 pesos, el precio de la libra de café sigue siendo $1, pero ¿ya cuántos pesos voy a recibir como exportador? 3.000 pesos. 3.000 pesos, ¿cierto? Por ese mismo dólar. Es decir, que aumenté en 1.000 pesos mis ingresos, ¿sí? Mientras que el que importa, supongamos, sigamos con el ejemplo del café, el que importa café a $1, va a tener que pagar 1.000 pesos más por esa misma libra de café, ¿sí? Por eso el que importa se afecta. ¿Sí me siguieron la corriente? ¿Sí fui claro? Entonces, cuando el dólar aumenta su valor, es decir, se revalúa frente al peso, los que se benefician son los exportadores, porque van a recibir más pesos por la misma cantidad de dólares, ¿sí? Mientras que los importadores, pues se afectan porque tienen que pagar más pesos por la misma cantidad de dólares. Ahora, caso contrario, cuando el dólar baja su valor, es decir, se devalúa y el peso colombiano se revalúa, pues aquí ¿qué va a suceder? ¿Quién se afecta? ¿Quién se beneficia? Chicos, Pues en ese caso el que se afecta es el exportador porque va a recibir menos por el mismo dólar. exacto, el exportador va a recibir menos pesos por el mismo dólar, pero el que se beneficia pues es el importador porque tiene que pagar menos pesos por el mismo dólar, ¿sí? Por eso cuando el precio del dólar está por el piso, el sector cafetero siempre se va a ver afectado, y por eso pues tenemos los paros, las protestas del sector cafetero para que el gobierno haga algo, para que el gobierno intervenga y ayude a que el precio del dólar suba, ¿sí? ¿Es beneficioso para una economía que exporta? Sí.
pero para una economía que importa más de lo que exporta es peligroso, ¿sí? Y por lo general, Colombia es un país que importa más de lo que exporta. Por eso, nuestras balanzas comerciales, nuestras balanzas de pago son negativas, son deficitarias, ya sea porque importamos más de lo que exportamos o porque la tasa de cambio pues hace que en términos monetarios se vea afectado. ¿Qué hace que el precio del dólar suba o baje? Como le decía anteriormente, la oferta y la demanda. ¿Por qué relacionamos el precio del dólar con la caída o el aumento del precio del barril del petróleo? ¿Por qué, chicos? Supongamos que un barril de petróleo vale 20 dólares, ¿cierto? Si el precio del barril del petróleo sube a 40 dólares, pues Colombia va a recibir 20 dólares más en su economía y pues al aumentar la oferta de dólares, pues ¿qué va a pasar con el precio? Va a disminuir. Pero si el precio del dólar baja a 10, pues a la economía colombiana van a dejar de entrar 10 dólares, es decir, que la oferta va a disminuir y por lo tanto el precio va a subir, que es lo que ha pasado. Recuerden ustedes que en el año 2011, 2012, 2013 el precio del petróleo estaba a 100 dólares por barril, ¿sí? Y en estos momentos está a 20, 30 dólares por barril. Por eso es que el precio del dólar tiende a subir y lo relacionamos directamente con el precio del petróleo. ¿Listo, chicos? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, tengamos algún comentario, alguna queja, algún reclamo, todo está claro. ¿Qué podemos decir? Hola Laura, bienvenida. Cédula, teléfono y grupo, por favor. ¿Qué podemos decir, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Yo tengo una pequeña inquietud, pero con el tema del PIB en cuanto al que se llama PIB deflector, el deflector del Del PIB. PIB, el deflactor del PIB, señor. Es que decía que, por ejemplo, para calcular el deflactor del PIB, digamos, del año 2020, se tiene en cuenta el PIB nominal sobre el PIB real por 100. Pero Señor. ese PIB nominal y ese PIB real son del mismo año 2020. Sí, señor, del mismo año. Si no es que en el punto decía que tomando en base del año 2018, entonces no sé si el PIB real o el PIB nominal debe ser con el 2018. Dame un momento y revisamos la guía. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Segunda parte, tenemos los electrodomésticos. Listo. Entonces tenemos calcular el PIB nominal de cada año, el PIB real, tomando como año base 2018. Ojo, comente y analice los resultados, que es lo más importante. Listo. Calcule el deflactor del PIB del año 2020, tomando como base el año 2018. ¿Qué quiere decir tomando como base el año 2018? Es decir, que comencemos a calcular el deflactor del PIB desde el año 2018. ¿Sí? Ah, ya, entonces me queda ¿qué incompleto. hacemos? En el mismo año 2018 lo que hacemos es dividir el PIB nominal menos el PIB real. ¿Qué sucede? Como dice que calcule el deflactor del PIB del año 2020, entonces, ¿qué han hecho varios compañeros de ustedes? Sencillamente calculan el deflactor del PIB para el año 2020. Pero ese año base, el año 2018, comience desde el año 2018. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Bernardo? Sí, profe. Sí, entonces me falta también es el del 2018-2019. Si no le he hecho la observación, ¿su merced ya hizo el aporte? Sí, señor. Tuve que haberle hecho la observación, ¿no? ¿No la ha revisado? No, es que lo subí hace 2 días. Ah, ok. Listo. Pero básicamente a eso hace referencia. Tome como base, no es el precio, sino es arranque o comience con el año 2018. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, Profe, yo chicos? también hice aportes anoche, una retroalimentación del ensayo y los ejercicios. Listo, terminamos la web y ya comienzo a realizar la realimentación. ¿Listo?
Pero sobre lo que hemos hablado, ¿tienen alguna duda? Para los que ya han Gracias. presentado observaciones. No, ninguna. Tengo chicos registrados a Bernardo, Angie, Iris, Karen, Camila, Zaira, Catalina, Jency y Laura Vanessa. ¿Alguien más me falta por relacionar? Bueno, chicos, no siendo más, ¿algún comentario para mejorar? ¿Alguna observación? ¿Todo fue claro? ¿Me hice entender? ¿Alguna observación? ¿Alguna recomendación? No, profe, muchas gracias y muchas gracias por recordarnos por WhatsApp porque no había Sí, eso sí. este, Con gusto. Eh, ¿Alguna observación? ¿Comentario? Pasa es que ese estadio es muy lento. Pero el tuyo. Tienes que mejorar tu red, señorita Angie. O la Yo tengo señal. buena red, pero en la casa con el wifi. Que como yo mantengo de lado a lado, es terrible. Listo, chicos. ¿Algún comentario, por favor, que me ayude para servir? ¿Fui claro o no fue claro? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? ¿No? Sí, profe, fue bastante claro y entendible. Listo, muchachos. No siendo más, me resta agradecerles. Estaré en el día de hoy realimentando. Recuerde que el que ya haya terminado y considere que su trabajo está listo, lo puede subir al entorno de evaluación para ir calificándolo. Pero me indican en el foro, profe, ya el trabajo lo he cargado, lo he terminado para proceder a ir calificando. ¿Listo? Un placer saludarlos, espero que tengan un feliz día y un fuerte abrazo. Muchas gracias. bueno, Chao. profe, muchas gracias. Igual, profe, muchas gracias. No olviden colgar la llamada, por favor. Colguemos Gracias, la profe, llamada. que lo vaya bien. Gracias.